El tema del reino de Dios es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comenzó a predicar, una de las cosas que él decía y que Juan el Bautista anunciaba que se acercaba era el reino de Dios, precisamente. Y el reino de Dios debe estar establecido ya en la vida de cada creyente. Nos acercamos al reino de Dios a través de Jesucristo, a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y ahí Él comienza a reinar en nosotros. Ahora bien, Jesús es Rey, y es Rey de toda la tierra y su plenitud, porque su Padre es el creador de todas las cosas y también Rey de todas las cosas. El Salmo 2 trata de explicarnos un poco de cómo los hombres tratan de establecer reino donde no tienen potestad, poder ni autoridad. Dice el Salmo 2, y está titulado El reino del ungido de Jehová. El ungido de Jehová es Cristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta el salmista. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Una de las cosas que cuando Jesús iba a iniciar su vida en la tierra como predicador, sus tiempos de llevar la palabra sobre la tierra, en ese momento el enemigo, cuando él fue al desierto, intentó tentarlo. Y una de las cosas que le ofreció fueron los reinos de la tierra. Sin embargo, los reinos de la tierra, el Señor ya había profetizado que eran de Él, de Cristo. Algo que este salmista acá nos quiere hacer entender es que los reyes y los reinos hablan de romper muchas veces el poderío, la autoridad que pueda tener Dios sobre ellos. Eso ha ocurrido en la historia, donde personas se han separado de la fe, han roto su relación con Dios. Vemos también en el Génesis, donde se nos habla de la famosa Torre de Babel, donde los hombres intentan hacer una edificación que llegara a los cielos. Sin embargo, el Señor confunde sus lenguajes y la torre es destruida. Hoy queremos hablar no solo del reino humano, sino también del espiritual. Pero vamos a verlo a través de ejemplos y vamos a tratar de entender cómo los hombres muchas veces no entendemos los propósitos del Señor. Si usted comienza conmigo desde Génesis hacia adelante, vamos a entender que la rebeldía ha reinado siempre en las etapas y procesos de la vida. Cuando vemos en Génesis, por ejemplo, luego de la creación del mundo, para ir desde el principio, vamos a encontrar cómo el hombre se rebela contra Dios. ¿Contra quién se rebela el hombre? Contra Dios. Fíjese que el Señor en Génesis 1 y 2 crea todo, y dentro de ese todo está el hombre, y crea la tierra. Y dentro de esa tierra toma un lugar especial, el huerto del Edén, y ahí pone al hombre. Ahí es donde el hombre va a estar. Y ese hombre se le crea ayuda idónea, que es la mujer. Y en ese lugar están llamados a tener una vida en plenitud.
en abundancia, con gozo, sin sufrimiento, sin dolor. De hecho, en Génesis 2:4 nos habla del hombre en el huerto del Edén. Amén. Pero cuando llegamos al capítulo 3, ya está titulado Desobediencia del hombre. El hombre se recibió del Señor un solo mandato: que no comiera de ese árbol que estaba en el centro del huerto del Edén, que era prohibido y vetado para él. Sin embargo, el hombre violentaría y la mujer ese mandamiento de Jehová. Está en el versículo 16, capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Adán y Eva murieron? Sí, se murieron. ¿Están vivos? No se murieron al comer, pero murieron. Esto nos da a entender de que el destino de Adán y Eva necesariamente no fue la vida que tuvieron después de la maldición. Esa vida después de la maldición es la que hasta hoy conocemos. Una vida de luchas, batallas, donde el niño desde el vientre está dando patadas y peleando y la mujer tiene malestares, y es una de las maldiciones que recibieron por violentar la ley de Dios. Y la ley de Dios era sencilla: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era la ley. Sencilla, simple. Pero el hombre la quebrantó, la mujer lo quebrantó, toda la raza humana la quebrantó a través de ellos. ¿Se entiende eso? Era algo simple y sencillo, y lo desobedecieron. Si continuamos viendo, vemos a Caín y Abel, los descendientes de Adán y Eva inicialmente, porque luego tendrían otro hijo, a Set. Sin embargo, Caín y Abel son reconocidos y recordados porque Caín, el primogénito, mata a su hermano Abel. La historia de rebeldía, de luchas, de odios es indetenible, aún en la Biblia y aún en el diario vivir. Leemos que Caín mató a Abel. ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada, absolutamente. Cuando usted lo analiza, nada. Hace unos meses, un tiempo, hubo una noticia famosa porque un hombre mató a otro por 20 pesos. Hace poco un hombre mató a otro por un aguacate. Y en otro tiempo, no lejano también, hace algunas semanas, 2 hombres mataron a uno por 500 pesos. Pero a veces no tienen ni que deberse por una discusión, porque alguien pisó a alguien en un lugar y ahí sale una discusión. Hace unos meses hubo un caso en el interior de este país donde 2 hombres se batieron a duelo, como en los años 1400, por el amor de una mujer. Ellos decidieron que iban a decidir quién se quedaba con la mujer, como que fuera un mueble. Y salieron fuera de un bar y se batieron a duelo. ¿Y qué sucedió? Los 2 tenían buena puntería y se murieron. Se mataron los 2. La historia humana está llena de violencia, pero no es Dios que crea esa violencia. Esa violencia es el hombre contra el hombre, y es el hombre dando riendas sueltas a lo que son sus deseos, sus voluntades, sus pasiones, lo que el hombre quiere, desea. Ahí viene el problema. Todo lo que usted quiere no lo puede hacer ni lo puede tener. Y muchas veces usted va a tener que tener hasta paciencia, porque hasta tu derecho puede ser violentado. Y aunque tengas el derecho y la razón, debes calmarte. Porque si no, somos como animales. Y hay animales muy decentes. Cuando seguimos leyendo la historia, Caín Abel, capítulo 4, seguimos viendo la historia bíblica. En el capítulo 6 de Génesis está la maldad de los hombres. ¿Y qué nos dice ahí sobre la maldad de los hombres? Dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 6: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ahí comienza una narración de los hechos.
dice que había gigantes en el versículo 4, y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 5, ¿cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese versículo es un versículo que nos debe llamar la atención y disparar todas las alarmas espirituales. ¿Por qué? Porque con diferentes palabras, pero diciendo lo mismo, nos habla en el Nuevo Testamento de los tiempos peligrosos que se iban a acercar. La Biblia nos habla en Apocalipsis, así como en Timoteo, se nos advierte sobre esto en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito. Se nos habla de que aún dentro de las iglesias van a haber personas que no van a hacer lo bueno. Aleluya. Dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tan malo eran las acciones y pensamientos del hombre que llegó un momento que a Dios hasta le dolió el corazón. ¡Wow! Pero es algo que debemos comprender, de que esto es el capítulo 6. Ahora viene ahí la historia de Noé, el diluvio, capítulo 7. El capítulo 8 nos habla y Dios se acordó de Noé. Descienden las aguas. Capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dice el 9:9, y he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. Y ahí viene el proceso de multiplicación de las personas. Pero ahí llegamos a lo que te mencionaba hace un ratito, capítulo 11, la Torre de Babel. Teniendo entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos vienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí fue confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Fíjese cuántas desobediencias, cuánto esfuerzo, porque es bueno que entendamos que ellos dicen, hagamos una ciudad, hagamos una torre, pero no dicen, vamos a vivir en paz, vamos a tratar de tener una buena vida para nuestros hijos, vamos a darle la gloria a Dios. No. Ellos dicen, vamos a hacer esto y hagámoslo rápido, para que si el Señor nos divide, nos hicimos de un nombre. Oiga eso. En los tiempos de Noé dice que su pensamiento era de continuo mal. Ay. Ahí sigue un proceso y sigue otro proceso, hasta que llega el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y le da la gran promesa, y haré de ti una nación grande, y te multiplicaré y te daré descendencia. Maravilloso. Abraham le cree a Jehová y se va y se lleva a su sobrino Lot. Pero ¿qué sucede? Llega un tiempo de que Dios lo ha bendecido cuando salen de Egipto, que está ahí en el 12:10, y entonces cuando hay muchos rebaños, hay muchos obreros cuidando los rebaños, los obreros de Lot y los de Abraham se meten en pleito y comienzan a pelear. Y todos los días era un pleito y una pelea por el agua, por el esto, por lo otro, que yo soy de Abraham, que tú eres de Lot, que Abraham es mejor, que Lot es mejor. Y un problema también. ¿Y usted sabe qué trajo el problema? La abundancia.
Tenían demasiados rebaños, demasiados obreros, demasiados pastores, demasiada gente trabajando. Y las cosas iban bien, no iban mal. ¡Qué tremendo! Las cosas iban bien y no mal. Sin embargo, ellos riñen. No son Lot y Abraham, riñen la gente, las personas que componían los dos campamentos. Solo dos campamentos. Caín y Abel, dos hermanos, y uno mata al otro. Por nada. Lo que hoy vive la humanidad no es más que una repetición y otra repetición y otra repetición de lo que ha vivido la humanidad desde su creación. La lucha de las personas por sus ambiciones personales y por no pensar en el nosotros en vez de el yo. Es que es complejo. Y cualquiera diría, es que es donde hay mucha gente. Caín y Abel eran dos. Eran dos. Y aún así, riñeron, que fue un pleito de uno, porque Abel no le hizo daño nunca. Fue Caín que se ensañó contra Abel, porque Abel recibía la bendición de Jehová y a Caín le molestaba. Vemos aquí a Abraham y Lot. Lot es el sobrino que él ha criado, que ha ayudado. Abraham recibe riqueza en Egipto y le da su parte a Lot, y Lot sale rico. Pero ¿de dónde viene todo? De que Abraham se lo llevó de su tierra y su parentela. ¿Dónde está la gratitud? Como quiera los obreros riñen. Lot tenía que decir, mira, tú y tú que son los que están peleando, váyanse, porque mi tío es un hombre de Dios y un hombre bueno. No lo puso en su sitio, ese pleito era diario. Entonces tenemos que entender que cada uno tenemos mucho trabajo por hacer en nosotros mismos para luego poder ayudar a los demás. Pero comencemos por nosotros mismos, Comencemos la obra que Dios quiere hacer en nosotros mismos. De ser humildes, de ser sometidos, de ser amorosos, de ser obedientes a Dios, a su palabra. Y ahí continúa la historia. No me voy a detener en el Génesis, voy a avanzar, pero quiero que usted entienda que las contiendas, los pleitos, quién manda, quién no manda, quién reina, quién gobierna, eso es un asunto serio. El capítulo 14 habla de que Lot termina siendo prisionero y Abraham va y lo liberta. Su tío otra vez le da salvación y le da ayuda. Amén. ¿Y dónde estaba Lot? En Sodoma. ¿Le suena ese nombre, verdad? Ay, ay, ay. Una vez más lo ayuda. Pero Sodoma y Gomorra eran ejemplo de ciudades de abundancia, de riqueza, de vida loca, donde todo el mundo hacía cosas malas. Pero al mismo tiempo que hacían cosas malas, enriquecían, aunque espiritualmente empobrecían. Y muchos de ellos terminaban quizás siendo esclavos de otros, pero no le importaba, preferían ser esclavos en Sodoma que libres en la tierra de afuera. Hay gente que prefiere ser esclavo en una ciudad pecadora antes que ser libre en un campo. ¿Qué cosa? A veces vendemos la libertad barata. Nuestra libertad hacemos un trueque, un cambio, por cosas que queremos. Seré tu prisionero, seré tu esclavo a cambio de que me dejes vivir aquí. Hay gente que hace eso. Wow. Ahí sigue avanzando y viene la historia de Agar, de Ismael. Luego en el 19 está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fíjese que la ciudad de la cual Lot es sacado también es la ciudad que luego es destruida. Amén.
porque esa ciudad fue saqueada por bandoleros, bandidos, ¿verdad? Pero Lot no se fue, lo volvió a su sitio otra vez. Cuando Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, y las ciudades de la llanura, que eran 5, él está ahí. Él sigue ahí. Ahí le secuestraron las mujeres, casi lo matan, casi lo violan hasta él, y ahí vuelve. Y ahí se quedó. No se fue con Abraham, no, él volvió a su sitio. ¿Cuántas cosas le tiene que pasar a una gente en un lugar para entender que ese lugar es de desgracia? ¿Cuántos hábitos tienen que darnos problemas en el matrimonio, en la familia, para entender que ese hábito es desagradable a Dios? Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ahí lo dice en el capítulo 19, usted lo puede ver en su casa con calma. Luego vienen otros procesos en la vida de Abraham, y luego viene el Isaac, el cumplimiento de la promesa en el capítulo 21. Y si seguimos viendo, vamos a ver cómo el Génesis nos narra la historia de José, de Jacob, que son historias iguales. La de José es una historia difícil. Los hermanos que venden a su hermano, pero lo venden, pero había un grupo que lo que quería era matarlo. Capítulo 37. Ay, ay, ay. Pero ahí hay una violación de una hermana, y hay un montón de procesos y de situaciones. Un hermano que engaña a otro hermano, un suegro que engaña al nuero. Ay, mi madre. Y al que era bueno, que era José de los hermanos, es al que quieren matar. Y al que venden como esclavo y dan por muerto, y van y le meten una mentira al papá con la ropa llena de sangre de cabra, y le dicen: mira la ropa de tu hijo, una fiera se lo comió. ¡Wow! No solo lo venden como esclavo, hacen vivir a su padre con la mentira y el duelo de que su hijo lo mató un leopardo, o un animal, un oso. ¡Oh, Dios! ¿Qué corazón hay que tener para inventarse ciertas mentiras? ¡Qué tremendo! Luego hay un momento donde ellos se reúnen. José, Dios le ha dado dones y talento en ese momento, que ha puesto al servicio de Egipto. Y en ese momento él es virrey de Egipto. Ahí vemos cómo Dios salva de la hambruna a Jacob, y entran 70 a Egipto, como dice la Biblia. Son 70 que entran a Egipto. Esos 70, después de 400 años, se convierten en más de 500,000 de personas, que son los que salen con Moisés. Hay un proceso de 430 años. Eso fue profetizado a Abraham en Génesis primero. A él se le profetizó que su pueblo, que él le daría descendencia, pero esa descendencia sería esclava por un tiempo en Egipto, y que después de ahí saldrían, irían a la tierra que él le daría. El Señor se lo profetiza. No tenemos el tiempo de ver todo detallado, pero es bueno que usted lo sepa. En cada momento hay alguien que Dios le habla, y hay alguien que escucha. Si en su casa nadie quiere oír a Dios, óigalo usted. Si en su casa todo el mundo está confundido, todo el mundo está siguiendo cosas extrañas, siga usted al Dios verdadero. Porque a veces las familias se ponen de acuerdo a una para algo que no es agradable a Dios. Y eso es peligroso. Búsquese a Ananías y Zafira en una concordancia, para que vaya al libro de los Hechos y vaya al Nuevo Testamento, y encuentre cómo un esposo y una esposa se ponen de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo, y terminan los dos muertos. Por eso, hasta dice la Biblia: cuídate hasta de con la que duermes. Y a la dama yo le diría: cuídese hasta de con el que duerme. Porque hay un día que puede estar equivocado. Hay un día que su pareja puede estar totalmente equivocada. Y hay un día que puede estar enferma.
Y hay un día que puede tener una idea que no es agradable a Dios y usted va a tener que decirle, espérate, no. Hasta Abraham en un momento el Señor le dice, escucha a Sara. Porque hay un momento donde aún él siendo el patriarca y todo, y el que hablaba con Dios a cada rato, el mismo Dios le dice, escúchala a ella. Dios sabe lo que hace. Qué importante es entender esto. Cada tiempo, cada familia tiene oportunidades, pero también vive pruebas. Y no nos podemos quedar en las pruebas. Pero hay gente que se quieren, mire, sumergir en la prueba. Hay gente que dice, y de esta no nos levantamos, y ya no estrellamos, y ya no fregamos, y esto no va a cambiar, y se acabó todo, y se destruyó, y que venga el fin del mundo, y que el apocalipsis esta noche. Señor, reprenda eso. Entonces usted le dice, pero ven acá, pero Dios no ha hablado en otro momento de que Él va a hacer esto, y esto, y esto, y su palabra dice, y esto, y esto. Eso no concuerda con lo que tú estás diciendo. Tiene que haber alguien que mantenga la lámpara con aceite. Tiene que haber alguien que tenga la lámpara encendida y aceite en la ánfora para cuando en el tiempo de escasez a todo el mundo se le esté apagando la luz, la suya está encendida. Como en la parábola de las 10 vírgenes, que las sensatas tenían aceite en la lámpara y aceite para recargar. Hay gente que nada más tiene el aceite en la lámpara y no recarga. Entonces cuando vienen los problemas se le apaga la lámpara, porque no hay aceite para recargar. Y ese aceite para recargar representa esa fe y esa unción y esa santidad que hay que guardar en el corazón, porque haciendo diablura nadie va a tener fe. Hay gente que cree que va a alcanzar fe viendo películas pornográficas, masturbándose, jugando números, bebiendo escondido. Hay gente que bebe escondido y es cristiano. Hay otros que juegan números escondidos. Hay otros que juegan en casinos digitales, en ruletas digitales, en las redes. Tenga cuidado, el Señor reprende todo eso. A Dios no lo engaña nadie. ¿Qué necesitamos? De todas estas cosas, sacar la moraleja, sacar las enseñanzas, el aprendizaje de las cosas importantes. Porque cada tiempo de sufrimiento fue sucedido por un tiempo de misericordia. Cuando alguien se levanta que le crea a Dios. Usted podrá no estar de acuerdo con Moisés, pero Moisés fue el hombre que tuvo el valor de subir a la montaña y dijo, yo voy a ver esa visión que está ocurriendo allá arriba. Eso que dicen que sucede, que el Dios de los judíos desciende, yo la voy a ir a ver. Y él subió. Hay gente que ha subido a donde usted no se ha atrevido a subir. Hay gente que ha dado los pasos de fe que usted no se ha atrevido a dar. ¿Cuántos Moisés había? Uno. En los tiempos de Jesús, usted sabe que el nombre Jesús era común. Y el nombre Josué. Jesús traduce Salvador y Josué, Jehová salva. Y había muchos niños que se llamaban así. Pero uno solo era el Mesías. Uno solo. Hay muchas cosas que se vuelven comunes, como el ser cristiano. Pero no es decir soy cristiano, es vivir como cristiano. Es que Cristo esté en nuestro corazón y sea centro de nuestra vida, centro de nuestras decisiones. Es que pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios siga siendo Dios. Abraham y Sara tuvieron que sostenerse 25 años dentro de su vejez para ver su milagro. Hay gente que no quiere ni esperar 25 horas, ni 25 días, ni 25 meses. Hay tiempo que esperar. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. La paciencia. Con esa paciencia y con la fe vamos a ganar nuestras almas. En Éxodo vemos a un Moisés que Dios usa para motivar al pueblo. Él es un catalizador. Él no es un salvador. Él es un guía, un patriarca llamado a guiar al pueblo, a motivar al pueblo a que se vuelva a Dios, a que le crea a Dios. Pero junto a él estaban los ancianos, estaba también su hermano y su hermana. Y 70 más que luego Dios les hablaría también.
Hay gente que escucha, hay gente que cree de corazón, pero hay otros que no van a entender y van a querer echarse a morir y van a querer lanzarse del barco, van a querer abandonar la nave antes de llegar al puerto seguro. Y vamos a tener que alentarlos y motivarlos. Vamos a tener que fortalecer y sostener a los de rodillas endebles, los que tienen las rodillas flojas, que de nada le entra el pánico y dicen: ¿y dónde está Dios? Y se nos perdió Dios cuando algo malo le sucede. Porque hay gente que cree que al cristiano nada malo le va a suceder. Y el cristiano va a vivir de todo. Debajo del sol hay oportunidad y tiempo para todos y para todo. Y eso usted lo debe saber y entender. La pregunta es: cuando venga el viento contrario, ¿usted va a permanecer quieto y firme en Cristo? Esa es la pregunta importante, porque a veces nos zarandean. Jesús se lo dijo a Pedro: el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. Igualmente vemos como a Job lo zarandean con permiso de Dios, pero el Señor le dijo: su vida no se la toque. La vida de los hijos que banqueteaban el día entero, se lo llevaron. Dios no dijo que guardara la vida de ellos, ni de la mujer tampoco. La vida de Job fue guardada. ¿Por qué? Aún Dios testificaba que Job era íntegro y justo. Eso es tremendo, que Dios mismo dé testimonio de usted, como el padre y la madre de Juan el Bautista, que la misma palabra da testimonio de ellos, de que eran íntegros. ¡Wow! Eso es importante. Entonces, Moisés nació en un tiempo difícil. Dios le asignó una tarea grande, pero su vida no fue fácil. Grandes tareas, grandes propósitos, muchas luchas, muchas batallas. Y las victorias que puedan haber al final, la gloria de Dios. Ahí Éxodo continúa enseñándonos y hablándonos de esa lucha del pueblo en el desierto, primero en Egipto, luego en el desierto, luego el pueblo para organizarse. Una de las cosas que me impacta es cuando el Señor le habla y organiza al pueblo a partir de todo lo que había que hacer en el tabernáculo, todo lo que eran las fiestas solemnes, todo lo que era la adoración a Dios, todo lo que el Señor les prohibía, le decía que no hicieran. Fíjese que, por ejemplo, está en el Levítico 17, prohibición de comer la sangre. Literalmente, 18, Levítico 18, actos de inmoralidad y prohibidos. Ahí dice que hay cosas que están prohibidas. Y le voy a leer algunas para que usted entienda, cosas que hoy son comunes. Dios las prohibía. Dice el 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y lo firma: yo, Jehová. ¡Wow! ¡Qué contundente! Levítico 18:6. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Dice el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Pone orden de que el hombre, no solo es que el hijo no busque ver, o la hija, es que el padre y la madre tienen que tener pudor y tienen que tener respeto a Dios y andar debidamente cubiertos y vestidos y tener sus momentos de cerrar la puerta. Pero ahora hay padres que se bañan con los hijos y hasta con los bebés y con los yo no sé qué. Eso no está bien. Deje su modernismo. No es que usted está atrasado, está bien, usted hace como usted quiera porque usted es libre, pero dése una leidita de la palabra, porque yo no me estoy inventando esto. Y usted dirá, eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Jesús dice que con solo ver algo y codiciarlo ya usted pecó, y Dios te libre de ser tú la causa de que un hijo o una hija codicie algo indebido. ¿Usted entendió?
Quizá no el suyo, pero sí va a codiciar algo que no debe ser. Dice el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. ¿Qué te está diciendo? Si el hombre o la mujer enviuda o se divorcia y se vuelve a casar, tú no tienes tampoco por qué tener ningún tipo de cercanía o de trato que permita que esas cosas sucedan. Hoy en día la gente anda de noche y de día y a cualquier hora van a estar colmados en bata. En estos días la pastora predicando decía que esta era la última generación del Blumen en el medio fondo. Digo yo, bueno, si eso se predicara en toda la iglesia, quizás se volverían a vender el Blumen y el medio fondo. Pero las iglesias no quieren hablar de eso. No quieren hablar de eso. Entonces andan las siervitas desacatadas y los siervitos desacatados, locos, nada más con ver las hermanas de la iglesia. Porque hay unas hermanas que no son hermanas. Hay unas hermanas que califican más como Jezabel y demonia que como otra cosa. Y usted dirá, no, usted le está echando la culpa a la hermana. No, y al que ve también. Los dos. Por eso hay que predicar. Tengamos pudor. Tengamos respeto. Hay cosas que hay que organizar. Hay cosas que hay que saber que no deben ser. Hay vestimentas que no son correctas. Hay gente que cuando llega a su casa cree que puede andar como Adán y Eva. No. No estamos en el Edén. Nos echaron por malo. Nos echaron por malo. Y por la razón por la que nos echaron sigue suelta. Por lo tanto, póngase sus ojos otra vez. Porque esa vergüenza de Adán y Eva la tenemos todavía. La desnudez no debería ser causa de vergüenza. No debería de ser en un mundo perfecto en el Edén. Pero del Edén no votaron por malo. ¿Usted me está entendiendo? Dice el 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu... Y ahí sigue explicando. Y la gente ahora se baña en unos traje de baño que parece como que no hay traje de baño. Por eso el que es muy cristiano no puede ir ni siquiera a una playa. Tiene que ir los días de semana que la gente está trabajando. Ver si le dan un día libre. Usted fue un sábado a la playa y eso Domingo Gomorra. Y ahora está de moda bañarse en pantaloncillo y en ropa interior de mujer. Y dice, ¿eso es traje de baño? No, eso no es un traje de baño. Oh, santo. Y ahí sigue la lista. Ese capítulo de actos de inmoralidad prohibido tiene 30 versículos. 30 versículos. Pero de esos 30 versículos, los últimos son advertencias. Él dice, el 24 en adelante, en ninguno de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Te está diciendo, no lo hagas tú, ni permita que se haga en tu casa. Ese hermano, ese primo que vino de Nueva York y viene con sus hábitos y su costumbre de allá, dice él, porque allá la gente no anda así tampoco. Pero vienen aquí y se vuelven locos. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres y abominaciones que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ella, yo Jehová vuestro Dios. El reino de Dios tiene que ver con que Cristo
esté en el centro de nuestros corazones y su palabra reine en nuestras vidas. El reino de Dios tiene mucho que ver con cómo vivimos, cómo pensamos. Vivimos como pensamos y pensamos según está nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjese que hay términos que se utilizan desde hace muchos años donde la gente llama a un cantante el ídolo de multitudes, que lo idolatran, y es verdad, lo idolatran. Desde los tiempos de los Beatles y todas esas cosas, eso es así en otras naciones, y aquí también. En los tiempos de los grupos juveniles que habían por ahí, era una locura, donde le daban desmayos y pataletas a las muchachitas. Hasta con la de la mochila azul, ya en esa época habían pataletas y lo que era, que le daban a la gente. Eso no es natural, no es normal, ni es cristiano. Ahí continúan las leyes de la santidad y la justicia, las penas por actos de inmoralidad. Y ahí hay muchas cosas que tienen que ver con lo que son los cuidados sanitarios que se deben tener, con el pudor, con el orden, con el respeto. Por ejemplo, hoy en día, yo no sé cómo será en cada casa, pero lo que yo escucho y lo que a veces en consejerías tenemos que orientar y alentar a los padres, es que la gente joven no quiere tener ningún tipo de higiene personal ni con sus cosas íntimas. Y usted entra a la habitación de un joven y usted va a encontrar calzoncillos de hace una semana, va a encontrar unos panties tirados sucios de no sé qué y un montón de cosas que no deberían de ser. Porque la gente no se quiere ocupar de lo que le corresponde. No, que lo haga la muchacha, que lo haga la señora. ¿Cómo va a ser? Ni de sus cosas personales más íntimas. Tenemos que ordenarnos. Y tenemos que educar a los demás que se ordenen. Y esas loqueras que hay en las casas, y hay gente que dice, no es porque somos pobres, no, yo he compartido y he ido y he vivido y me ha sucedido casas donde hay mucha humildad, donde todo el mundo vive en una misma habitación y hay cortinas para dividir cada parte, donde va tú, donde voy yo, donde ve el otro. He visto pisos de tierra más limpios que casas que un piso de mármol, porque lo barren 10 veces al día para que esté limpio precisamente. Sin embargo, donde hay piso de mármol, ahí usted encuentra ahí la mancha de algo que fue en diciembre pasado. Necesitamos organizarnos. Que el rey de tu vida no sea el caos. Que el rey de tu vida, y el Señor reprenda eso, no sea el desorden. No sean los malos pensamientos. No sea el chisme. No sea el odio. Hay gente que tiene una lista de odio, de gente que odia. El que odia está siendo gobernado por el odio, que es uno de los peores sentimientos negativos que puede tener una persona. Y hay gente que tiene aún la barbaridad de odiar a gente y personas que jamás usted debería odiar, como son sus padres o sus hermanos o hasta sus pastores, sus hermanos de iglesia. ¿Cómo es que usted va a odiar a un hermano de iglesia? ¿Cómo es que usted va a odiar a sus pastores? ¿Cómo es que usted va a odiar a la madre o al pai que lo parió o lo engendró? Pero ¿y cómo es? O a su hermano o a su hermana que vienen de un mismo vientre o fueron engendrados por un mismo padre. No puede ser. Esa es sangre de tu sangre. Tenemos que como que revisar algunas cosas. Y después queremos que todo lo que hacemos salga bien y que Dios nos ayude en todo. ¿Y cómo? Él lo advierte de diferentes formas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo podemos discutir en los dos. Usted no puede pensar que usted haciendo todo lo que a Dios desagrada, Él va a hacer para ti todo lo que a ti te agrada. Por misericordia te ha salvado y por misericordia no te ha llevado. Te están dando chance. Nos están dando chance. Igualmente, ahí habla de muchas cosas del tabernáculo, de cómo hacerlo, cómo sostenerlo. Algo que había en el tabernáculo es que, por ejemplo, el pan de la proposición se cambiaba todos los días. El incienso era nuevo todos los días.
Si aquí hubiera que cambiar el pan todos los días, no hubiera iglesia. Porque tenemos una situación compleja. Gloria a Dios que el pan de vida es Cristo. Si seguimos avanzando, está ahí la historia del pueblo cuando Josué y todo ese proceso. Y ahí vamos a llegar al libro de Samuel. Ahí vamos a hacer un alto. El libro de Samuel, de Primera de Samuel, inicia al concluir el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth, ya el pueblo de Dios tiene un orden y vive bajo ese orden. Llega el tiempo de Samuel. Ahí ya el pueblo está en un proceso de que está rodeado por pueblos que debieron haber echado y no lo echaron de la tierra prometida. Se han contaminado. Una parte, otra parte trata de vivir en el orden de Dios. Y dice ese pasaje de Samuel, habla inicialmente del nacimiento de Samuel. Por ejemplo, el versículo 8 dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, y ahí nos está hablando del Elcana, el padre, quien sería el padre de Samuel, y de Ana, quien sería la madre. ¿Por qué nos habla de ellos? Nos habla de ellos porque de ellos nacería un profeta. Pero ellos tuvieron más hijos. El mismo cántico de Ana en el capítulo 2, versículo 5 dice, en el cántico de Ana: hasta la estéril ha dado a luz 7. Está diciendo que dio a luz 7. Más adelante dice el 21, capítulo 2, porque me interesa que usted entienda que no soy yo que me lo invento. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Bien. Y ya ahí había nacido Samuel, ahí van 6. El séptimo, no sé. Hay muchas teorías sobre eso teológicamente. Pero ella dice: aún la estéril ha dado a luz, por lo tanto no hay aborto. Ha dado a luz 7. Amén. Qué importante entender que Samuel viene de una familia donde su padre tuvo otros hijos con otras mujeres. Su madre, que era la principal, no le había podido dar a luz, y para que él naciera fue necesario un milagro. Él es el producto de un milagro. Diga: milagro. Hoy en día la gente duda de los milagros. Aún los mismos cristianos. Aún los mismos cristianos decimos: Señor, qué hermoso es la gloria tuya, queremos estar en el cielo. Y cuando alguien se nos muere y se va al cielo, después vivimos con una amargue, un luto eterno. Venga acá, y no fue al cielo que se fue. Nos va a doler. Por un tiempo vamos a tener un duelo emocional, pero tiene que pasar. He conocido casos de gente que viven 40 años de luto por el marido que se murió. 40 años de luto. Usted puede vivir los otros 40 años, pero no de luto. Usted puede quedarse, si quiere, sin marido, eso es su decisión, pero hasta la Biblia dice que las viudas se pueden volver a casar. Amén. Entonces hay un proceso donde tenemos que entender que todos vamos a nacer y todos en algún momento vamos a partir, uno adelante y otro atrás. Claro que nos va a doler, pero siga adelante, con Dios delante, no se detenga. En la vida no hay tiempo ni para tomar pausa. Mire, Dios nos creó de una forma que si el corazón se detiene un minuto, usted hace un paro cardíaco. Si los pulmones se detienen un minuto, hace un paro respiratorio. Y si al cerebro le deja de llegar oxígeno o aire o sangre, inmediatamente hay un ACV. ¿Qué te quiero decir? No hay pausa. Usted dura sin comer una semana y fácilmente se muere.
Entonces hay una situación. No nos podemos detener. No nos podemos detener. La vida tiene que continuar. Y usted y yo lo tenemos que entender. Ahora hay gente que continúa amargada por cosas que usted no controla y que yo no controlo. Tenemos que continuar confiando en el Señor y aferrándonos a sus promesas y confiando que los que van primero arrebataron esa promesa. Amén. ¿Entendió? Samuel nace y nace en un tiempo espiritualmente complejo. Su madre hizo un voto y el voto era que lo llevaría al templo a servir a Jehová, y ella lo cumplió. Diga, cumplió. Cuando él es un niño, ya él está en el templo, la mamá y el papá subían, lo visitaban, le llevaban ropita nueva, una túnica de lino para que pudiera estar ahí en ese lugar, le llevaban regalos al sacerdote y todo eso. Dice el capítulo 3 de Primera de Samuel: el joven Samuel, y lo dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjese que te lo establece y te lo aclara. En la Biblia hay varios tiempos de silencios de Dios, y hemos predicado de eso. Hay un silencio de 80 años, hay otro de 300 años, hay otro de 400 años. Para aquellos que dicen que el Señor se responde toda la oración y que yo no sé qué, yo no sé dónde. Cuidémoslo nuestros pasos y lo que estamos haciendo. Porque ahora hay gente que está en el día entero con Dios en línea, hablando con Él. Señor, ¿qué cocinó hoy? ¿Moro, Señor? Sí, moro. Hay gente que está loca. Gente que está mal de la cabeza. Y confunden su subconsciente con Dios y el Espíritu Santo. Porque aún el Espíritu Santo es parte de Dios, no es Dios. Es parte de Dios, pero no es Dios, es el ayudador. Por eso el Espíritu Santo usted no lo puede adorar. Por eso al Espíritu Santo, yo soy muy cuidadoso en eso. Tenemos que tener prudencia. Usted no puede rajarse a hablar: Espíritu Santo, mira, yo siento. Usted es con Jesús. Tu diálogo y tu asunto y tu conversación es con Jesús. Hay otros que se van directo al Señor, como que ellos tienen la línea directa. Jehová. Pero espérate. Y Jesús, y el tiempo de la gracia, y el camino al Padre, y todo lo que pidiera en mi nombre yo lo haré. Jesús habló. O usted le cree a Jesús, o usted no le cree a Jesús. O usted tiene un sancocho espiritual. Y si usted no sabe cómo pedir, mejor le dice: Señor, yo no entiendo bien de esto. Yo soy nuevo o soy viejo, pero aún así no entendí bien. Lo que yo quiero que tú sepas es que yo te amo, Señor. Yo creo en tu Hijo unigénito. Y yo estoy pasando una prueba. Yo no sé ni cómo pedir, pero tú sabes lo que yo estoy viviendo. Él sabe, es verdad. Pero no me ponga a hablar disparate de que Espíritu Santo, y que esto, y que el Espíritu Santo, y que yo siento, y que Él está aquí, y yo lo siento, y Él ya llegó. Bueno, hay que prestarle atención a las cosas. Igual que hay gente que se pasa el día entero sintiendo lo malo. Otros se pasan el día sintiendo muertos. Los muertos no salen. No le tenga miedo a los muertos, porque no salen. Los que salen son los vivos. Cuídese de los vivos. Esos son los peligrosos. Y de noche esos son los que abren la ventana. No te va a jalar los pies, no te va a robar los zapatos. Tenemos que tener cuidado de no pasar de ser creyentes a ser personas que se dejan influenciar por culturas, por modismos, por tendencias, teorías,
Hay gente que tiene unas teorías hasta de la fe, que comienza a hablar, bueno, como Pablo habla del séptimo cielo, entonces en Apocalipsis dice que son tantos cielos, mal de Pablo, mal que dice Ezequiel, mal carro de fuego que era redondo, que tenía cabeza de león, que vio Ezequiel, y el que... Hermano, no se mete en esas profundidades. El que no tiene muy buen sustento, hasta se marea y le da una sirimba. Para meterse en esos temas espirituales, teológicos, bíblicos y escatológicos, eso es complicado. Váyase a Juan 3:16, váyase al Evangelio de Juan y quédese ahí. Y si usted quiere saber más, bueno, pues hágase un curso de teología y le aseguro que va a salir más confundido. Porque los cursos de teología son muy buenos cuando lo está dando alguien en el espíritu y con el amor de Dios, que no anda buscando crear discusión. La mayoría de los teólogos están en disputa y ponen a la gente, creen ellos, a pensar, haciéndolo dudar. Y eso es muy delicado. Usted poner a la gente a dudar de lo que tiene por seguro, cuando en el fondo usted sabe que es así, pero usted lo va a poner a dudar de que para que él encuentre su propia verdad. Y si no le encuentra, y si en el camino mejor se pierde y se queda del otro lado oscuro, tenga cuidado. Samuel le toca servir a Dios en un tiempo complejo, donde se había perdido el temor a Dios, como hoy, donde Dios estaba con su pueblo, pero su pueblo no estaba en Dios. Dice el versículo 2 de 1 Samuel 13, aconteció un día que estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjese esos dos detalles. Ni él lo conocía, ni la palabra de Dios se le había revelado. Él estaba oyendo esa voz, pero él no entendía lo que era. Es importante tener mucho cuidado con creernos que sabemos o conocemos o comprendemos todas las cosas de Dios. Porque ni los que tienen una vida entera estudiándolo lo han entendido todo, ni lo han sabido todo, ni lo han comprendido todo. Dice el 8, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Fíjese que Dios estaba buscando hablar con el niño, con el joven. Mas ahí estaba el sumo sacerdote acostado cerquitita, y con él no quería hablar. Eso es algo muy particular, que al cristiano le choca. Cuando Dios se manifiesta y hace algo, un prodigio, un milagro, una maravilla a través de alguien, y usted estaba ahí, pero no fue a través de usted. Hay gente que le entra como algo raro. Si le pasa eso, repréndase usted mismo, porque eso se llama celos y envidia. Dios hablaba con Moisés, y un día María y Aarón se pusieron a murmurar a Moisés. Pero Dios también le había hablado en una ocasión a María y Aarón. Ella era profetisa y Aarón también. Sin embargo, Dios hablaba más con Moisés.
y de una manera clara y directa, como dice la Biblia, cara a cara hablaba con él. De manera tal que en una ocasión cuando bajó del monte, bajó que resplandecía su rostro. Y desde ese día le tuvieron que poner un velo a Moisés, porque brillaba. Y eso está en la Biblia. Y eso era impactante para la gente. Entonces hay personas que Dios llama, pero la vida de Moisés, su familia, su esposa, los hijos, ¿dónde quedan? Es una vida difícil. ¿Cuánto sufrió Moisés? ¿A cuánta gente vio partir? Y aun cuando van a entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, tú no vas a entrar. ¡Wow! Y sube en la montaña para que la vea de lejos y vea lo que es que le voy a entregar. ¡Wow! Lo vas a ver, pero no vas a entrar. Tremendo. Y él no se quejó ni dijo nada, porque ya había aprendido. Por eso a veces debemos de ser muy cuidadosos, no a veces, siempre, con estos temas. Que hay temas que van más allá de lo que uno puede entender. Dice el 11, y Jehová dijo a Samuel, ¿a quién le dijo? Jehová quería hablar, pero no con Elí, no con los hijos de Elí, no con los levitas que estaban ahí, no con los que estaban como guardianes. Él quería hablar con Samuel, el niño al cual no se le había enseñado la palabra ni se le había revelado Jehová. Con ese él quería hablar. Pero ese sería el que crecería, sería un hombre y hasta su muerte fue profeta. Dios lo había escogido. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa con Israel, una cosa en Israel, que a quien la oyere le va a retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Óigale lo que Dios le estaba guardando a Elí. Y por lo que estaba molesto con Elí. No por lo que el pueblo hacía, porque quizá Elí podía predicarle al pueblo correctamente. Era por su casa central troncal de él. Por eso el primer ministerio es nuestra familia. Y por más que queramos, tenemos que predicar tiempo y fuera de tiempo. Sus hijos beben, no beban. Y dígale, eso no está bien, eso no es lo que a Dios le agrada. Aunque ellos se molesten, le digan de tres cosas, usted delante de Dios, usted está cumpliendo. Y puede ser que en la misericordia de Dios Él lo llame a que entiendan en algún momento. Pero si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, que es aconsejar y reprender, aunque a ellos no les guste, porque no les gusta, a nadie le gusta que lo corrijan, ni que le digan lo que hace mal. Y los psicólogos dicen que no, que la lleve bien, que le siga la corriente. Por eso está el mundo como está. Porque hay personas, nunca han encontrado a alguien que le diga, no, eso no es así. Y eso es un problema. Elí no había puesto orden en las cosas santas. Y las cosas santas son el servicio a Jehová. Sus hijos eran sacerdotes de Jehová, porque Elí mismo, según la descendencia, los había ungido como sacerdote, le correspondía. Pero eran malos. La misma Biblia nos habla de ellos y nos habla de los hijos de Aarón también, que también lo hicieron mal. Y después, más adelante, los hijos de Samuel, llega un momento que el pueblo no lo quiere como jueces. Le dicen al mismo Samuel que ellos han obrado mal. Sin embargo, Samuel nunca obró mal, ni sabía lo que ellos estaban haciendo. Él no fue un padre permisivo. Pero sí le sucedió de que ellos no tenían la misma vida espiritual que él tuvo. Fíjese que hay cosas que no se heredan, pero hay cosas que sí se enseñan, que se inculcan, que se enseñan con el ejemplo, que usted puede resistirse a lo malo y decirle eso es malo, eso está mal, eso no debe ser, y decírselo 500 veces, y usted siga amando a sus hijos, pero sígale diciendo eso no es así,
Eso está mal. Eso no le agrada a Dios. No le sigue el jueguito. Porque después hasta delante de Dios van a decir, mamá nunca me dijo que eso era malo. Y dice aquí también, el 3, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Le está diciendo que lo que ellos hicieron no tiene expiación, es decir, no tiene perdón. Dios es justo, Dios es celoso, Él es misericordioso y amoroso, pero hay un detalle. Jesús y el Nuevo Testamento nos hablan muy claro sobre esto. El libro de Santiago dice que una fuente no puede dar dos aguas, dulce y salada. No puede. O es dulce o es salada. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que cree que puede ser cristiano y odiar, maldecir, robar, engañar, mentir, fornicar, adulterar, y que a Dios lo va a perdonar todo. Hay gente que cree que con la gracia tienen una llave que ya van a abrir la puerta del cielo directo y van a hacer lo que ellos quieran. Y como engañan al hombre, creen que Dios también puede ser burlado. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, padre, madre, hermano, hermana, amemos, perdonemos, no guardemos rencores ni resentimientos, testifiquemos con obras lo que decimos que creemos de Cristo. Y los que tenemos hijos tenemos la gran tarea de decirle la verdad a nuestros hijos y decírselo: te amo, pero eso está mal. Te amo y estoy contigo, pero no debes actuar así. Debemos decir la verdad, aunque no les guste. Porque si ellos siguen en el derrotero de hacer lo malo, el reino que se está estableciendo en su vida y en su corazón no es el de Dios. Dios no habita en casa sucia. La perfección es en el cielo, pero aquí en la tierra, cuando sabemos que algo está mal, está mal. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarlo y cambiarlo. Y Dios va a ver eso. Porque hay cosas que se salen de nuestras manos. Es como que usted quizás quiera pagar la luz a tiempo y Dios sabe que no te da. Si un día llegan a cortarlo, usted le puede decir: mire, por favor no la corte, yo voy a ver si mañana Dios me ayuda y la pago. Usted le puede decir: pero si la va a cortar como quiera, ni lo maldiga ni lo insulte, porque está en su derecho. Déjelo que la corte. Y ese día prenda su velita, su velón. Cante salmo en la galería porque hace mucho calor. En el techo, en algún lado. Amárrese para que no se lo roben. Pero si no pagó, no pagó. Por ahí dicen que el que debe o paga o ruega. Entonces por lo ajeno no se pelea. Hay cosas que la gente no quiere aceptar y hay que entenderlas. ¿Qué tenemos que entender? Si no puedo, no puedo. Si no me da, no me da. Si tengo que esperar, voy a tener que esperar. Hay gente que tiene una promesa de Dios y dice: pero pastores, que tengo 25, que tengo 30, que tengo 35, que tengo 40. ¿Y cuándo es la promesa? Esperen Dios. Quizás sea en un día, en un mes o en un año. Pero hay que esperar. Yo no voy a esperar. Si Dios no me ayuda, yo me voy a desgraciar, me voy para el mundo. Vas a chantajear a Dios. Vas a decirle que como el reino de Él no te da lo que tú quieres, tú te vas a ir donde uno que te lo ofrezca o te quiera contratar. Usted va a hacer un tránsfugo espiritual. Como Dios no me da lo que quiero, me voy a donde el enemigo para ver si me lo da. Señor, reprenda eso en el nombre de Jesucristo. Usted no puede ser un tránsfugo espiritual. Usted no puede ser uno que se vuelve de Dios al mal.
y piensa que se va con la salvación en un bolsillo. ¿Quién dijo? Y todo el que confesar el nombre de Jesús será salvo. Es verdad. Pero en algún momento entonces cuando tú te vayas vas a tener que volver como el hijo pródigo arrastrándote. Te lo garantizo. La historia bíblica continúa. Samuel es un juez de los jueces que hace un trabajo tremendo para Dios. Sin embargo, tiene grandes sufrimientos como la de ungir a Saúl, que termina siendo el primer rey y uno de los peores. El primer rey de Israel y uno de los peores. ¿Quién lo ungió? Samuel. Pero también Samuel es el que unge a David, uno de los reyes más reconocidos según la historia, no completamente la bíblica, sino la historia del pueblo de Israel. Ellos reconocen que él fundó más de 35 ciudades, que recuperó parte de los territorios, y eso sí está en la Biblia, que los filisteos habían conquistado. Él los recupera, incluyendo a Jerusalén, que es una ciudad antiquísima. Él no la funda, él la repara, la recupera y la arregla. Pero Jerusalén ya ahí tenía cientos y cientos de años de haber sido fundada. Ahora Dios le escogió, y cuando le escoge pasa a ser tierra, territorio de Dios, cuando se le dedica a Dios. Eso es otro tema. Este Samuel tiene un momento difícil cuando el pueblo le pide rey, en 1 de Samuel 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel vio lo que pasó con Elí, y cómo perecieron los hijos de Elí, y el mismo Elí que se cayó de espalda y se desnucó. Y ahora Samuel, ya anciano, sus hijos también hacen lo malo. Qué tremendo. Y usted dirá que no entendió, no aprendió. Es que la fe no se hereda, se vive, se cree, se recibe. La fe es un proceso que cada persona tiene en sí mismo que desarrollar, porque no son palabras, son acciones. Y hoy en día la gente vive del bulto. La gente vive de privar de santo, de privar de bueno, de privar de cristiano. Y esto no es cuestión de privar, es de cómo está nuestro corazón y cómo estamos viviendo esa vida que llamamos cristiana. Y dice el 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿A quién oró? Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El tema de hoy es el reino de Dios. Usted decide si Dios reina en su vida. Usted lo escoge. Ese es tu libre albedrío, un regalo de Dios, donde usted decide si quiere que Él reine en su vida, y usted decide si quiere que Jesús sea salvador de esa vida. Samuel pudo oír al pueblo, y el pueblo le pudo decir a Samuel: tus hijos no andan en tu camino, oremos a Jehová a ver si Él escoge otro juez. Pero ellos no querían otro juez, ellos querían un rey. Ellos querían lo que tenían los otros pueblos, pero ellos eran especiales, que no necesitaban tener rey. De hecho, la historia de Israel con rey es una historia
que usted la lee en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, y es una historia donde comienza diciendo: y fulano, hijo de Sutano, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De todos esos reyes, solo 2 hicieron lo bueno. De más de 30. Y está el reino del norte y está el reino de Judá, y aún así, y se siguieron lo malo. Y hay un lado, porque las tribus se dividen ya con Roboam y el tiempo donde el hijo de Salomón toma la mala decisión de pedir consejo a los jovencitos. Y a esos jovencitos le pidió un consejo, y el consejo fue tan malo que de ahí se dividió el pueblo y le quedó una tribu y las otras 11 se fueron. Pero así estaba profetizado, de que él tomaría esa mala decisión, como ciertamente la tomó. En vez de oír el consejo de los ancianos, siguió el consejo de los jóvenes. Y eso todavía sigue sucediendo. Eso lo vemos desde los partidos políticos hasta las universidades, donde se están sacando a las personas que tienen cierto conocimiento y cierta trayectoria para poner gente muy joven sin una trayectoria o un testimonio debido como debe de ser. Quizás tengan los estudios, pero tienen la experiencia. Hay que saber hacer un balance de experiencia con preparación. Porque hoy en día hay gente muy preparada, sin ningún temor a Dios ni a nada, que viven en el reino del yo y yo. Y así están las instituciones. Dice el 6, pero no agradó a Samuel esta palabra. Entonces que lo era Jehová, y Jehová le dice que escucha al pueblo. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, versículo 7, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Fíjese que Samuel era diferente, diga diferente. A pesar de sus hijos y a pesar del pueblo, Samuel había hecho lo correcto. Y Dios seguía hablando con Samuel, y la unción y la gracia estaba sobre Samuel. Porque el que hace lo bueno, aunque todo el mundo haga lo malo, Jehová estará con él. Y cuando usted lee la historia de Jeremías, sucede igual. La ciudad la quema, destruye todo, pero a Jeremías le preservan la vida. Pero también le preservaron la vida al eunuco que salvó a Jeremías. Y también le preservaron la vida a los esclavos que habían quedado en la ciudad y a todos los pobres. Y usted sabe qué hizo Nabuduzán, el capitán de Nabucodonosor. Le dio las tierras de los ricos a los pobres que eran esclavos y habían quedado, para que trabajaran la tierra. Eso está en la Biblia, en el libro de Jeremías. Amén. Lo que pasa es que hay que saber esperar lo suyo. Esos no eran judíos, pero se habían quedado, habían prevalecido y habían esperado, y al final se quedaron con todo. Conforme a todas las obras que han hecho, versículo 8, desde el día que los saqué de Egipto, Dios había visto, oído y estado atento a todo lo que habían hecho toda esa generación. Él había visto y estaba atento. Y dice: el rey que reinará sobre ellos. Él le dice, versículo 9, ahora pues oye su voz, mas presta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Él les advierte. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y el tema de hoy es el reino de Dios. Cuando usted el reino de su corazón lo pone en la mano del juego, del vicio, de la codicia, de la avaricia, del sexo o de cualquier cosa que no sea Dios, usted va a pagar las consecuencias. El que es vencido por alguno se hace esclavo de este. Si a usted lo venció el juego, usted es esclavo del juego. Si a usted lo venció la droga, usted es esclavo de la droga. Si a usted lo venció una mujercita, esa mujercita lo gobierna. Esa Jezabel. Si a usted la codició y le engañó un hombrecito, ese hombrecito es el que manda en usted, no Jehová. Y usted va a hacer hasta lo que él no debe. Por eso es que hay el proxenetismo y todas esas cosas. Porque hay gente que se prostituye para darle el dinero a otro. ¿Usted cree eso? ¿Usted sabe lo que es eso?
Ayer agarraron a un hombre y dijo, yo robé 4 motores, pero era para darle el dinero a mi mamá. ¿Usted cree que su mamá quiere que su hijo sea un ladrón y caiga en la cárcel para que le lleve a ella algo de comer? Qué fuerte. Dice, oiga lo que le dice del rey. Dijo pues, versículo 11, capítulo 8. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor que vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivos, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestro siervo y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Hay una profecía de Oseas que así mismo lo dice. Hay que entender que cuando escogemos rey, y ese rey no es Jehová, tenemos problemas. Cuando usted escoge el mundo y no escoge a Dios, usted está escogiendo rey. Y el rey del mundo, usted sabe quién es. Cuando escoges el dinero, la codicia, la avaricia y no a Jehová, usted sabe lo que está escogiendo. Cuando un hombre o una mujer escoge a alguien que codicia, porque hay codicias que no son en cosas metálicas, ni en dinero, ni en efectivo, ni en cosas materiales. Hay gente que codicia a personas. Quiero tener esa mujer, o quiero tener la mujer puede codiciar a un hombre, o ahora codician hasta del mismo sexo. Esto está rarísimo. Cuando usted cae en eso, usted está estableciendo rey sobre su vida. Y el rey sobre su vida debe ser el Señor. Por eso hay ambiciones y codicias. Hay gente que entra en una codicia de que lo que quiere es un puesto, un cargo, una posición, y eso reina sobre su vida. Y a veces hay personas que hasta dejan pasar su vida, dejan pasar sus años hábiles, dejan pasar su tiempo de disfrutar para codiciar algo. Y en vez de disfrutar lo que Dios le ha dado, está codiciando lo que no tiene, en vez de ver lo que ya tiene y Dios se lo dio para disfrute. Hay mucha gente perdida. Hay gente que a veces no ve ni valora lo que tiene, lo que Dios ya te dio, porque siempre quieren algo mejor. Eso pasa hasta en las profesiones, oficios y talentos. Hay historias que son reales, que tienen que ver con personas, por ejemplo, que para crear un perfume se volvieron locos, codiciando encontrar la fragancia perfecta. Llegaron a hacer cosas horribles. Otros para crear un vino, otros para crear una comida, otros para alcanzar cosas materiales, una profesión, un oficio. Hay cosas terribles que la gente hace, que no deben ser. Esa codicia, por eso la Biblia habla de la codicia como un pecado terrible. Y el Señor les dice muy claramente que cuando entonces estén bajo esa opresión, van a clamar, y Él les dice, no les voy a responder. Él le está advirtiendo. Dice el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es una advertencia, y esa advertencia está en 2 libros proféticos más. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Santo. Es como cuando el romano en los tiempos de Jesús le dice, cuando hay que libertar a uno de los presos, al pueblo, elijan entre Jesús y Barrabás. Y el pueblo dijo, entréganos a Barrabás. Y el romano dice, pero este hombre es justo y este es un malhechor. No, entréganos a Barrabás.
Y entonces que él se lava la mano, diciendo: la sangre de este justo que van a matar no es culpa mía. Y ahí es que él se lava la mano. Y le dice: la sangre de él sea sobre ustedes. Y ellos lo repiten, y está en la Biblia. Según la versión, ellos dicen: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es maldición. Ellos lo declaran y está ahí en la Biblia. Hay un momento donde la gente entra en una locura, en una ceguera, donde hace cosas que usted dirá: ¿y por qué hacen algo así? Gente que usted cree buena o que usted cree normal. Esos fueron los mismos que decían: Hosagna el que viene en el nombre de David, Hosagna. Esos fueron los mismos de la entrada triunfal a Jerusalén. Y sí que se quitaban los mantos para que él entrara en el burriquito, Jesús, y tiraban las palmas. Y entonces decían: ahora que lo maten, que lo crucifiquen. Oh Dios, la misma gente, el mismo pueblo, la misma ciudad. ¿Qué rey quieres? ¿A quién entronas en tu vida? ¿Algo que deseas, algo que quieres? ¿O a Dios? A Jesús. Dice el 22: Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: ido cada uno a vuestra ciudad. Y entonces que él viene el proceso de ungir a Saúl, porque ellos le dicen lo que quieren y Jehová le dice: haz lo que ellos dicen. Y ahí le pusieron a Saúl. Y Saúl como rey, ¿cómo fue? Un mal rey. Cuando él andaba buscando a David y fue a un lugar donde vivían sacerdotes consagrados, que se llama Esdot, y no lo encontró, él mandó a matar a todos los sacerdotes de ese lugar, porque le habían dado pan y le había entregado la espada de Goliat. Matado a todos los sacerdotes del lugar. ¿Estaba loco o era malo? Las dos cosas. Porque hay una maldad que llega a ser locura, donde usted llega a hacer cosas que no tienen sentido. Hubo un tiempo donde hacíamos una actividad en un salón y cada vez que íbamos a hacer la actividad nos apagaban los aires, el micrófono no servía, los aires no servían y había un problema, pero lo habíamos probado en la mañana. Y yo le decía a mi esposa: a capela vamos a hacerlo. Y la gente sudando y con trapo y paño y abriendo ventanas y abanico de mano. Y la pastora salía de gañotada porque era un salón grande y los micrófonos no funcionaban. Milagrosamente en la noche había otra actividad y sí funcionaba todo. Después de 2 años en eso, un día yo prediqué. La pastora me invitó y me dijo: no, predica hoy tú. Yo prediqué precisamente un tema que tenía que ver con la mentira, la verdad, y que el Señor fuera rey de nuestra vida. Y al final me esperó uno de los técnicos y me dijo: pastor, vine a pedirle perdón. Digo: ¿y por qué, hijo mío? ¿Por qué, querido hermano? Yo soy el que apago los aires, yo soy el que apago el sonido. Y yo le dije: y yo soy el que sé que eres tú que lo haces, y soy jefe tuyo y te puedo despedir y no lo he hecho. Yo no te tengo que perdonar. Ve, pídele perdón a Dios, porque por mi parte tú estás perdonado desde el mismo. Cada día que lo hiciste, cada día te perdonamos. Nadie sabía quién era, pero yo sí sabía quién era. Y yo tenía en ese momento la posición jerárquica de poderlo votar. Más bien yo le aumenté el sueldo. Y le aguanté 2 años de sabotaje. La gente cree que Dios no habla. Dios habla. Pero la misericordia tiene muchas maneras de manifestarse. Ese día oramos luego. Oramos. Yo lo guié a que le pidiera perdón a Dios, porque a mí él nunca me debió nada, ni me debe nadie. Usted me dice a mí 4 malas palabras y en el mismo momento yo estoy perdonándolo y bendiciéndolo. Y a veces ni lo perdono, porque ¿quién soy yo para perdonar? Yo lo que le digo: Señor, bendice a esa persona y no le tome en cuenta eso. Si por mí es,
nadie va a terminar condenado por algo que me haya hecho. Al final fuimos buenos amigos por un tiempo, ya nosotros no estamos ahí y la vida siguió. Yo espero que la enseñanza a él le haya servido de algo, sería lo que me alegraría. Porque muchas veces hacemos daño y no nos damos cuenta. Y muchas veces nos hacen daño personas pensando que están haciendo algo bueno. Y no es así. Dios no se agrada del mal. Nunca. No hay nada que sea dañar o perjudicar a otro que a Dios le pueda agradar. Nunca piense que hacerle daño a alguien o hacer quedar mal a alguien es algo bueno. No lo es. Por eso la Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Y si usted piensa que alguien está equivocado, la cosa más bíblica y cristiana es amar a las personas, aun aquellos que no te aman y aquellos con los que no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero estoy dispuesto a orar, a pedirle a Dios a su ayuda y su favor para que tú puedas expresarte, para que tú puedas tener tu forma de pensar y que Dios te haga entender la verdad. Dijo Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Y usted sabe cuándo él dijo eso? En un discurso de la revolución, cuando habían ganado y estaban ante los que habían perdido. ¿Usted sabe qué hicieron con los que escucharon el discurso y los que perdieron? No Benito Juárez, los otros. Lo fusilaron. No respetaron el derecho ajeno. La historia está llena de cosas muy complejas. Amén. Tengo que ir concluyendo. Este tema es un poco complejo. No es un tema de mucho amén ni mucho gloria a Dios. Es un tema difícil. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en mi vida? Debería ser fácil poder decir Jesús. Pero cuando lo ponemos en el contexto de que es Jesús a partir de que yo hago lo que Jesús dice. Yo vivo como Jesús dice. Yo entiendo lo que Él dice y lo pongo por obras. Hay un momento donde estamos a punto de ser bendecidos y si no entendemos bien el contexto de lo que está ocurriendo, puede ser que nos quedemos sin la bendición. Te voy a poner este último ejemplo y con esto concluyo. Busque, si usted puede, Mateo 15. En Mateo 15 hay varias enseñanzas muy importantes. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Escribas y fariseos. Esos eran los maestros de la ley. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios os mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras versiones, donde habla de esta es mi ofrenda, está la palabra corbán. Es corbán, que quiere decir, y era lo que ellos hacían, como ahí dice, de cuando alguien le da a su padre, por ejemplo, el pan que se come hoy. Y ellos dicen, esta es mi ofrenda y mi honra a mi padre. Y en el caso de los fariseos, levitas y sacerdotes, también lo descontaban de sus diezmos. Si tú le das a tu padre que tiene hambre pan, tú no lo estás honrando.
Porque pan tú debes darle hasta el extraño de la calle que tenga hambre. Eso no es honra. Sin embargo, desde esa época, hace 2000 años, y hasta hoy, la gente le da a alguien que tiene hambre pan y siente que está sirviendo a Dios. Pero es que eso es lo que debemos hacer. Alguien le da aún peor a su padre y a su madre, que está llamado a honrarlos, un pan, y se siente que está honrando a su padre y a su madre. No, es que usted debe hacer eso con el extraño. A tu padre y a tu madre tú debes sostenerlos cuando ya no puedan y debes honrarlos. Aleluya. Pero hay gente que lo que le da a sus padres también, aparte de que lo considera ofrenda y honra de padre, de hijo a padre o a madre, también lo rebaja de sus diezmos. Es como cuando aquí se hace un retiro en Jarabacoa y usted paga el retiro y usted entiende que ese fue su diezmo. Pero usted no es que va a comerse la comida y el que va a ir en la guagua y el que va a disfrutar del hotel. Eso no puede ser una ofrenda a Dios. Hay gente que entiende que eso es una ofrenda. Si un bombillo se quema y usted trae una docena de bombillos, usted está apoyando a la iglesia y está haciendo una ofrenda en bombillos, pero eso no puede ser su diezmo. Hay cosas que son un poco más complejas de lo que parece. Pero hoy estamos viviendo una vida así, parecido a estos escribas y fariseos, donde sentimos que estamos cumpliendo. La gente dice, yo cumplo, yo cumplí. Pero la gente está en una etapa donde ni siquiera la iglesia viene. Se conectan, ven la transmisión, oyen un pedacito. A veces dejan el teléfono oyendo la prédica y ellos se van a ver una película. Y de vez en cuando pasan y le dan al dedito, me gusta. Pero ellos ni saben qué es lo que está pasando. Ahí mismo en Mateo 15, dice el 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. La religiosidad, los rituales, es algo con lo que la iglesia cristiana ha tratado de romper. Pero aún quedan muchas cosas. Hay iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Hay otras que entienden que si usted tiene un tatuaje usted no es santo. ¿Quién tiene que ver eso? El tatuaje, la piel entrará al reino de los cielos. Eso se queda aquí. Lo que del polvo vino, al polvo volverá. Por eso los prejuicios son muy peligrosos en un cristiano. Necesitamos entender que el Señor quiere ser Rey de nuestra vida a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén, de Jesús. Por eso, tratemos de entender de estos ejemplos de hoy, que solo vimos algunos, de muchísimos. Y comenzamos en el Antiguo Testamento. No es que juzguemos porque no debemos juzgar. Es que nos cuidemos. De nosotros no repetir la misma historia que por generaciones se ha vivido de gente que ha puesto por centro de su vida algo que no es Jesucristo. Hay gente que muchas veces se empecina, se obstina con cosas carnales o cosas físicas, que entiende que eso es lo más importante para su vida. Y lo más importante para ti y tu vida debería ser Cristo. Y después de Cristo, tu familia, la misma vida, que es un regalo de Dios. Que si usted le da la oportunidad a Dios, Él le ayudará a disfrutarla.
y le ayudará a llevar una vida correcta a pesar de las pruebas, y entendiendo que la felicidad nunca lo darán las cosas materiales. Eso es añadidura. Y aún la salud, que es una necesidad, no es el centro de nada, es añadidura. Porque el mismo Jesús nos enseña que mejor es entrar sin un ojo al reino de los cielos que quedarnos fuera por causa de ese ojo. Está fuerte, ¿verdad? Pero hay gente que tiene parte de su cuerpo que le dominan y que quieren complacer eso por encima hasta de Dios. Y eso es peligroso. Y el mundo de hoy nos quiere llevar a eso, a las satisfacciones, a los gustos, a los placeres. Hay personas que a veces pueden malinterpretar cuando uno en algunos temas y algunas cosas cede y dice, eso yo no lo quiero. No. Hace unos días fui a un lugar y pasaron como 20 minutos y no nos servían, no nos atendieron, no nos prestaban atención. Mientras tanto nos pusimos a hablar de Dios, de la Biblia, hasta nos reímos, conversamos. Al final digo yo, pero mira, van como 20 minutos, vamos, nos fuimos. Nos caen atrás. Señor, mire, que ya lo vamos a atender. Digo yo, tenga paz, ya yo, mire, en los 20 minutos yo estuve esperando, ya yo disfruté, hice lo que iba a hacer y ahora voy a estar aquí, que voy a estar mejor y tranquilo. Tenga paz. Que quizás yo no necesitaba eso. Yo lo que necesitaba era esos 20 minutos. O yo lo que necesitaba era irme de ahí. Alguien podrá decir, es un malcriado. No. Si en un colmado no te quiere atender, no pelee, no le grite. Ve al que quede en la otra esquina. Bendice ese lugar y vete en paz. No llegue ni a quejarte. Ni a quejarte siquiera. Solamente deja eso. Me dijo alguien estos días, mira, es que esto no hay que ponerse en una lista de espera. Venga para anotarlo. Digo, ¿lista de qué? De espera. Dije yo, no, hombre, deje eso. Oye, usted no lo quiere, no lo necesita. Nada me apura. Dios resolverá eso, sin eso. No hay apuro. Que nuestra necesidad sea Cristo. Y al final Él le da salida a cosas que uno ni sabe cómo. Donde te cierran la puerta, Dios te abre 10. Y si no te abre ninguna, es que quizás no es el tiempo, sigue esperando. Ah, no, pero es una filosofía conformista. No, esto no es filosofía. Esto es fe cristiana. Dios sabe lo que hace. Y sabe los tiempos. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de recoger piedra, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de partir. Por eso el salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Él es que sabe. Que el Rey de nuestra vida sea Jesucristo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar en esa dirección de que Cristo sea el Rey de nuestra vida. Sea el Rey de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro trabajar. En una ocasión estábamos en el proceso de uno de los locales de la iglesia y me dice una de las personas con quien estamos, no, porque si no, esto no, mañana no está resuelto, ya no hay nada. Y digo, no hay problema, dígame a qué hora le traigo la llave. ¿Cómo así? Eso mismo, no vamos. Entonces eso no es lo que usted está diciendo. Mire, a Dios ni se le amenaza, ni se le apura, ni se le empuja. Y las cosas de Dios no se hacen así. Si es mañana, Él resolverá. Y si no, yo le doy la llave y usted queda con su local. Yo no tengo apuro en nada. Porque si Él dijo, Él hace. Y si Él no hace, Él sabrá por qué. Amén. El que domina y gobierna es el Señor. Él domina sobre todos. Eso dice la Biblia. Y en Él está la fuerza y el poder. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche a los que aquí estamos, así como los que están conectados a través de la aplicación, de la radio,
de Facebook Live. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada vida y enseñándonos que debajo del sol, cuando estamos en la mano de Dios, todo tiene su tiempo. Y que tú eres el que domina sobre esos tiempos. Por eso Pablo declara: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que nosotros queramos, sino lo que tú sabes que nos conviene. Por eso en tus manos ponemos nuestros tiempos. Que podamos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque ese mismo Job, en el capítulo 42 del libro de Job, también es el que luego vive el proceso donde se declara que el postrer estado de Job vino a ser mejor y mayor que el primero. Cuando sabemos esperar en Dios, Él hace todo a su manera. Y como dice en Jeremías 29:11, Él tiene planes y pensamientos de bien para sus hijos, nunca de mal. Él nos ama, somos hechura de sus manos, y cuando Él es rey de nuestra vida, Él es el que nos guía, dirige y va delante de nosotros. Ayúdanos a guardar sobre toda cosa guardada nuestros corazones, para que estén llenos de ti, de tu presencia, y en el nombre de Jesús, nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Nuestro hablar, nuestro desear, sea acorde y de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Que no nos apartemos de ti por nada ni por nadie. Que nada nos pueda separar del amor de Dios, como dice en el libro de Romanos. Gracias, Señor, porque tú nos amas, y la buena obra que has iniciado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionas y la culminas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga usted el amén fuerte. Amén. Ahora levante una manita hacia la cámara y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los hermanos que están acá, así como a los hermanos y hermanas que están en las naciones y los que están aquí en el país, en otro lugar. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciéndolos, que esta palabra edifique, bendiga y redarguya y sea para bien. Que con el amor que tú le envías y la hemos compartido en humildad, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú usándola para edificación. Gracias, Señor, y ayúdanos a todos, a ellos que están allá y a los que aquí estamos, a que Cristo sea Rey de nuestra vida todos los días y todos los años de los tiempos que tú nos regales sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dígale amén fuerte nuevamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Despedimos la transmisión por hoy en el nombre de Jesús. Puede sentarse un minutito.